FM 96.1, Radio Ciudad de Nogoyá, la radio que más crece. Estamos en contacto ahora sí con Juan Gabriel Sabres. Juan, Gaby, ¿me escuchás? Sí, ¿cómo te va? Ahí bien, está. bien, un gusto. Buen mediodía, Gabriel. Disculpa la demora. No, está bien. Gracias, Estaba haciendo una introducción a la gente acerca de este conflicto, esta escalada en Medio Oriente que ha tenido en vila al mundo, pero principalmente a nuestro país, porque después vos nos vas a contar acerca de cómo lo ves. Nuestro país ha tomado un rol preponderante en favor de una de los países en este conflicto y sabemos que Irán no se anda con chiquitas, digamos. Así que, pero primero, Gabriel, vos tenés un cargo dentro de la sociedad siria, me parece, ¿no? Sí, yo soy el presidente de la sociedad siria, que Bien. vamos camino ahora a los 100 años, ahora el 22 de diciembre cumplimos 100 años de vida institucional. Ah, qué bueno. ¿Hacen Luego algo, de- Gaby? ¿Eh? ¿Van a hacer algo, algún evento, algo como para festejar? Sí, seguramente nos programaremos para eso. Es el día 22 de diciembre, muy sobre fin de año. Ujú. Pero bueno, nos vamos a organizar seguramente en octubre con algún evento para, entre comillas, festejar lo que fue nuestros primeros 100 años, ¿no? Claro. Exacto. Digo entre comillas porque sabemos que actualmente la situación de Siria es muy compleja, con un nuevo gobierno desde a partir de diciembre y en medio de una situación muy precaria, muy volátil en el sentido de la ausencia de una estabilidad económica, política y siempre en una región que es un bombardeo permanente en toda esa zona, ¿no? Estamos hablando de Siria, del Líbano, de Palestina, de la Exacto. Franja de Gaza, y ahora se suma el Irán. conflicto de Irán con Israel, ¿no? ¿Podés? Israel, que es lo mismo que decir Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Podés darnos una introducción acerca de por qué es Israel contra todo el mundo? Y después llegamos a lo que está pasando actualmente. Pero ¿por qué Israel representa al Occidente? ¿Israel representa a Estados Unidos? ¿Qué es Israel? ¿Por qué este conflicto siempre de todas las naciones árabes y palestinas contra Israel? Contanos vos desde tu punto de vista, ¿por qué se da este conflicto? Y mirá, esto tiene, a ver, 2000 años de historia de después de Cristo, 2025 años después de Cristo. Uh-huh. Tendríamos que hablar de 3000 años aproximadamente después de Cristo, o 2500 años. Estamos hablando de una historia de que para comenzar a entender esto, de lo que está sucediendo, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Bien. El Antiguo Testamento, que es el libro del pueblo de Israel, y que se termina para ellos con la venida de Jesús de Nazaret. Ellos no creyeron que Jesús era el Salvador, que era el Rey de los judíos, Uh-huh. porque esperaban un líder que tuviera un ejército y que pudiera derrotar a lo que era en su momento el Imperio Romano. Y bueno, él les dijo: hay que amaos los unos a los otros, y bueno, él hacía milagros, decía que había que dar de comer, que había que pensar en un mundo de paz, y no le creyeron y bueno, lo mataron. Ahí se divide la historia de la humanidad en dos partes, antes y después de Cristo. Y los judíos siguen estando, siguen permaneciendo y siguen esperando a aquel Mesías que para ellos todavía no ha llegado. Pero en esto comparten en toda la zona lo que era antes la media luna fértil, Uh-huh. todo lo que es el territorio de Medio Oriente, que por ahí es muy difícil explicar sin estar ante un mapa para poder ubicarnos, ¿no? Pero para que tengamos una idea, Medio Oriente es la actual Siria, la actual Líbano, Palestina, Israel, Irak e Irán también. Uh-huh. Pero resulta que esa palabrita Irán Sí. no la encontrás en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no la encontrás en el Antiguo Testamento? ¿No existían ya los iraníes? Sí, existían con el nombre de Persia. Claro, exactamente. Entonces, los persas en el Antiguo Testamento no creían en el Dios de los judíos, Uh-huh. como no creían tampoco los cananeos, los filisteos, que eran
ya pueblos árabes. Claro. ¿Se entiende? Entonces, Una la consultita, historia hay que hablar, sí. Una consultita antes que sigas con esta pequeña breve historia. En el Evangelio Sí. se habla de Canaán, de la tierra prometida, y del Sí. éxodo de Moisés, Sí. desde Israel, ¿no es cierto?, saliendo de Egipto. Pero esas tierras ya tenían pobladores para ese tiempo en que Moisés llega con todo el pueblo judío. Por supuesto, sí. Eran pueblos árabes. Claro. Los cananeos eran filisteos, pueblos árabes, y ellos, yo tuve la posibilidad en el 2022, junto con 25 argentinos, estar en Jordania. Nosotros fuimos a Siria en realidad, pero pasamos por el Líbano, 4 días en el Líbano, 15 días en nuestra amada patria Siria, Ujú. y estuvimos 4 días en Jordania. Nosotros estuvimos en Jordania en lo que se llama el Monte Nebo. El Monte Nebo es aquella montaña muy alta, la más alta en la zona de Jordania, donde Moisés divisó la tierra prometida, Claro. y como Moisés había desobedecido a Dios, le dijo: yo te mostraré la tierra que va a ser de ustedes, pero no la vas a pisar porque vos me desobedeciste. Moisés muere, y el que toma el liderazgo fue Josué, quien entra en la tierra prometida por el río Jordán, y con el correr de los años ellos se hacen dueños de la tierra de Caná, de Galilea, de toda la zona de la actual Palestina, de lo que es Israel, lo que es la Franja de Gaza. Por ejemplo, con armas, obviamente, destruyendo y en batalla. Por Obviamente. ejemplo, la famosa batalla de cómo se caen los muros de Jericó, cómo se establecen las 12 tribus de Israel. Pero yo te doy un solo dato para que es el que da origen a todo esto, Sí. que tiene que ver hace 4000 años, cuando en la localidad, en la pequeña ciudad de Ur, que es en el actual territorio de Irak, Abraham, junto con su esposa Sara, Exacto. ya eran viejitos, Abraham, y no podía gestar. Entonces le dice Sara: tienes que tener una descendencia. Y dentro de las las personas que estaban ahí como, entre comillas, como esclavos, como sirvientas, es un término peyorativo, pero que se utilizaba mucho en la antigüedad, le dijo Sara: toma alguna de las esclavas para que vos puedas tener un hijo. Y la tomó a la egipcia Agar, y de ahí princesa. nace Ismael. Princesa. Ismael, Era princesa la sierva. Era princesa de Era- Egipto. Había escapado de Egipto y era princesa, era sierva porque estaba con la tribu de Abraham, pero en realidad había sido princesa en Egipto. Bueno, y esa persona Agar tiene a Ismael, que es el primer hijo de Abraham. Luego Dios le concede a Sara la posibilidad de ser ya grande, como un milagro, y tienen a su hijo Isaac. Exacto. ¿Se entiende? Y de ahí viene el origen de toda esa cuestión, porque después Abraham, Ismael se queda con Agar en esa zona, y comienza a caminar Abraham, y la descendencia de Abraham termina en Egipto, Claro, donde Gabriel, ahí son esclavizados exacto. durante 4 años por los egipcios. Lo que pasa Pero es que el que se quedó ahí sí. fue Ismael, que para el Claro. pueblo árabe es el patriarca. Es el primogénito. Es el primogénito. Exactamente. Porque después, cuando nace Isaac, por la ley de Dios, pasa a ser Isaac el primogénito y queda destituido Exacto. Ismael. Pero Isaac tiene su primer hijo con la sierva egipcia, que es Ismael, que es de donde Sí. desemboca, digamos, las mezquitas, toda, porque vos no podrás decir, Jerusalén es una capital marcada por 3 religiones, digamos. Sí, exactamente. Desde aquella Es época es marcada que viene, digamos, por la enemistad. Hay 3 religiones monoteístas. Monoteísta significa la creencia en un solo Dios. La judía,
que es la más antigua, que ellos creen en un Dios creador. Ujú. El cristianismo, justamente, como Jesús como hijo de Dios, y que dio origen al cristianismo, y sobre todo a partir del 380, cuando ya la iglesia comienzan, primero en los primeros 100 años, comienzan ya a ser llamados los seguidores de Jesús cristianos, Claro. y luego ya como iglesia católica, que la conocemos hasta el día de hoy, más allá de Impuls- los desprendimientos que ha impulsado, tenido la iglesia. Sí, impulsado por el emperador Constantino, transformado al cristianismo, y ahí fue donde sí, tuvo más impulso, digamos, ¿no es cierto? exacto, Pero, en el pero, año 384, sí. claro, eso viene. Y después, bueno, y la Ajá, otra sí, religión es la sí, religión islámica, porque exacto. Jerusalén es el escenario y no se toca, porque ahí no hay guerra, no hay violencia, no hay misiles. Ellos cuidan mucho, los judíos el muro de los lamentos, los cristianos, cristianos católicos, el Santo Sepulcro, la Vía Dolorosa, lo que es el nacimiento de Jesús en Belén, eso es sagrado, no se toca. Y por supuesto la gran mezquita para los musulmanes, ¿no? Claro. Ahí está Jerusalén en esta cuestión. Las tres religiones monoteístas están representadas en ese pedazo de tierra que es el actual Jerusalén, ¿no? O sea que siempre la tierra prometida fue una tierra en disputa por varias tribus, pero, pongamos Sí. ahí aquí un alto, específicamente en el siglo pasado, luego de los ingleses retirarse y de el exilio judío después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasa con Israel? ¿Cómo se crea? Porque había pueblos originarios, como vos venís contando, pero los judíos específicamente de Israel, los que hoy están en día, los que están apropiándose del terreno de Palestina y marchan sobre Jordania y eso, estos judíos son parte del éxodo judío después de la Segunda Guerra Mundial, que la ONU creo que les destina, y que nosotros también estábamos en la mira para ser la tierra de este pueblo que estaba exiliado. Sí, es correcto lo que vos decís. Ellos en el año 45, después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas considera que los judíos deben tener su propio territorio, su propio Estado, y es ahí donde le ofrecen a los judíos la posibilidad de 3 lugares en el mundo, ¿no? Exacto. Entre ellos, en África, Sí. en la zona central de África, la otra parte que se pensó para que ellos tuvieran su estado, su tierra, es en el límite de China con Rusia. Y el otro lugar, para sorpresa seguramente de mucha de la gente que está escuchando, es la Patagonia Argentina. Exacto, sí, sí. Sí, Ellos no aceptaron esto, y 2 años después, en el año 47, le dijeron a los distintos judíos de distintas partes del mundo que tenían que ir a Jerusalén, porque Jerusalén le correspondía por historia y toda esa cuestión. Y ahí comienzan a establecerse y comienzan a desplazar de una forma muy violenta a los palestinos árabes, que hasta hace 75 años eran y son, por más que lo estén desplazando ahora, los verdaderos dueños de la tierra. Dueños de esa tierra. Sí, 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 sí. Y como ya Israel ya contaba con el acompañamiento de Occidente, sobre todo de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, a través de estos últimos 75 años, se volvió un estado pequeño pero muy poderoso. Claro, eso hay es lo una alianza que es ineludible, indestructible, que es Estados Unidos con Israel. Olvidate. Estados Unidos e Israel es como si fuera una misma nación. En esa salida del Imperio Otomano, que después queda Gran Bretaña y cede parte del territorio con los habitantes adentro, porque había varias tribus viviendo, es donde la ONU lo reconoce como Estado, y quizás hasta el día de hoy es que por ahí el fundamento es Israel es un Estado y Palestina, los palestinos no se consideran un Estado porque no se constituyen como Estado. Pero ¿por qué el frente abierto contra Siria, contra Irán, contra los palestinos?
Y yo creo que Arabia Saudita me parece que es el único que tienen más o menos por el tema del petróleo aliado, porque están aliados a Estados Unidos, pero ¿por qué esto de desde su cultura occidental colonizar a pueblos que tienen más de 2000 años, Gabriel, en el sector, en la tierra? Sí, hay una cuestión que no es menor, que se llama la línea verde, Ujú, que fue antes de la finalización de la década del 50, donde en una mesa de café se parte Jerusalén en dos. ujú. En una mesa de café con el mapa tomando los whisky seguramente, los embajadores y todas estas cuestiones que tienen, y en este caso los ingleses y los franceses, pero sobre todo en la línea divisoria que te quiero explicar es esto. Ah, Jerusalén se divide en dos partes, sí. marcado con un fibrón de color verde, porque así se llamó, Ujú, donde el 55% del territorio de Jerusalén pasa a los judíos y un 45% se los quedan los palestinos. ujú. Ese fue el acuerdo que se realizó. Pero solamente, esto es muy largo, muy difícil de explicar, y más a la distancia, y no por ahí, ya te digo, con alguna explicación de algún video o de algún mapa. En el año 1916, cuando los ingleses y los franceses desplazan al Imperio Otomano, Exacto. que estuvieron durante 400 años, es decir, el 1500 al Claro, 1900 estuvieron los otomanos, es decir, exacto. los turcos de Ujú, Turquía, ujú, de la actual Turquía, ujú, estuvieron dominando esa tierra durante 400 años, desde Siria hasta lo que sería Arabia Saudí. ujú. Y ahí se dividieron los franceses y los ingleses en dos partes también. El norte para Francia y el sur para Inglaterra. Ujú. Para que tengamos una idea, lo que es la actual Siria y el Líbano era territorio francés, Claro, de claro. dominio francés. Y de Palestina hacia Hacia abajo, abajo. Franja de Gaza, Cisjordania y Hasta, Jordania, claro, hasta de los Egipto. ingleses. Hasta Egipto, ¿Eh? incluido Arabia Saudita, exactamente. Exactamente, Ujú. pero después viene ya los últimos 75 años donde los judíos no se conforman con haberse instalado en Palestina, en Jerusalén, sino que ellos comienzan a generar con el poderío económico, financiero y militar, comienzan a desplazar en forma violenta hasta hoy, 24 de junio del 2025, lo que está ocurriendo, que es un real genocidio en la zona de la Franja de Gaza, Sí. que los están matando con armas, que los matan no dándole de comer, que los matan con la Sí, los expulsan al no mar. posibilidad. ¿Cómo? Los expulsan al mar. No, ni siquiera al mar. ¿Sabe por qué? Porque el mar, vos no te podés escaparte por el mar, porque esos 45 kilómetros lineales No, sí tienen. de este a oeste está Están vigilados por bajo el Israel. cuidado de De la Armada de los israelí. buques claro, Ujú. de Israel Sí, y sí. de Estados Unidos, sobre todo. Ellos no pueden salir al mar, Ujú. no pueden escapar por el mar. Claro, Si escapan por el mar, los matan. claro, claro. No les queda, están Quieren encerrados. ir al sur por Egipto, Egipto no lo deja entrar porque Exacto. si bien es un país árabe, juega a dos puntas, Exacto. más apoyando a Israel que a sus propios hermanos palestinos árabes. Claro. ¿Y por dónde van a salir? Por la, Siria no pueden salir, y la por última, el Líbano tampoco. y la última ¿Cómo? mojada de oreja de Israel como potencia occidental, capitalista, identificada mucho con Estados Unidos y socia de Estados Unidos, fue el proyecto de llevar su capital de Tel Aviv a Jerusalén, a la cual nuestro presidente apoya, el presidente Trump y también Biden apoyó, y creo Sí. que me parece que eso termina de ser el último, no el último, pero el avance más grande de colonización israelí de los judíos sobre estos pueblos que hay que poner en contexto, Gabriel. Israel representa más o menos nuestras costumbres, lo que nosotros vivimos. Ahora, todos estos pueblos que vos estás nombrando, Siria, Irán, Irak, Arabia Saudí,
tienen una fundamentación más santa y más tradicional en la vida. Para ellos es una guerra santa, es una guerra por el territorio, no es comercial, como lo quiere hacer ver Israel. Sí, hay un componente religioso muy fuerte, dependiendo de la religión, que por lo general tanto Siria, el Líbano, Palestina, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jordania, Irak e Irán, son la mayoría de religión musulmana. Uh-huh. Y dentro de la religión musulmana, así como nosotros tenemos la religión católica, que fue la base del cristianismo, y luego tenemos los luteranos y los ortodoxos, ellos también tienen sus cuestiones de quién es el heredero de Mohammed, si son los familiares o si son ya otra rama dentro de lo que es el Islam, que son los sunitas, que son los que descendientes de Mohammed, y los que chiitas, que siguen otra corriente dentro del Corán, que es el libro sagrado para los musulmanes, pero esa división genera también en estas cuestiones un cierto fundamentalismo extremo, como lo podemos tener nosotros los cristianos también. Obviamente, por supuesto. Entonces, en ningún lugar de la Biblia cristiana, para generalizar lo que es el cristianismo, dentro de lo que es la Torá, que es el libro sagrado para los judíos, y dentro del Corán, que es el libro sagrado para los musulmanes, exacto, en ningún momento te dice que te que estar en el nombre de Dios y que está justificada la violencia. No. Los tres tienen un mensaje de paz, pero los fundamentalismos llevan a este tipo de situaciones, y los más, en este caso, hay sectores o países son muy ortodoxos, muy de extrema. Lo que dice nosotros, si tenemos que dar la vida por Alá, la damos, ¿eh? Bueno, es ahí donde en esa, toda esta cuestión, ¿no? En esa tesitura de lo que estás contando del fundamentalismo, pero del fundamentalismo bien entendido, digamos, porque son culturas que hay que respetar y que son milenarias, ¿sí? O sea, esto no es Hitler tratando de terminar con los judíos. Me parece que tenemos que convivir todos en el planeta por más que seamos diferentes, ¿no? Irán está dentro de esa línea, pero Irán no es moco de pavo con relación a este sentir fundamentalista y al poder armamenticio que tiene esta nación, ¿sí? Y por eso es que se ha puesto en vilo, por ahí me gustaría que lo explicara, porque por ahí con lo que están haciendo con los palestinos en la franja de Gaza, digamos, es como Entre Ríos, un poquito más grande que Entre Ríos para que la gente lo entienda. Pero Irán es un país soberano, con su ideología, con su religión, con un cambio de gobierno por el tema de los ayatolá y todo esto, con un gobierno anterior financiado por Estados Unidos e Inglaterra que no funcionó. Después vino esta especie de gobierno fundamentalista, e Israel empieza a avanzar sobre un país que, para ponerlo en contexto, no está ni cerca en el mapa porque no es vecino, ¿sí? Pero con el verso de que tienen material atómico, material nuclear, y la verdad es que me cuesta entender a mí, y por encima de utilizar la fe o un evangelio, ¿cómo puede ser que una nación declarada hace, ¿cuántos? 70 años, Gaby, esté en contra de todo el mundo árabe y todo el mundo musulmán en ese pedacito de tierra? Sí, bueno, hay varias cuestiones. Ellos se encargaron primero, Israel, de destruir Siria, con una guerra en Siria, que estuvo en guerra hasta hace 6 meses, entre comillas, pero de hace 12 años que viene con una inestabilidad y con un bloqueo económico de Occidente tremendo. Primero han ido en el año 67, se hicieron cargo y se hicieron dueños de las alturas del Golán, que es territorio sirio, que no se lo quieren devolver, y le fueron ganando territorio a los sirios, y desde ahí, de la altura del Golán, controlan Siria, controlan el Líbano. Al Líbano han ido por el Líbano también,
han ganado su territorio, han ido sobre Palestina, Claro. sobre Cisjordania, han ido ¿Querés, sobre la Franja de Gaza, querés contarlo, y Gaby? no nos olvidarnos, no nos olvidemos que también fueron en su momento Israel y Estados Unidos por Irak. ¿Te acuerdas con el tirano de Saddam Hussein, Sí, que decían sí. que tenía Armas químicas. un armamento de armas químicas? No No encontraron encontraron ni un nada, arma nada, química nada. y destruyeron todo un país. Exacto. Y Pero bien vale la ellos pena. se han ido, perdón, Sí. ellos como pulpo Sí. han ido destruyendo todo lo que está alrededor para quedarse con la frontera, con sus misiles y con sus bases en Irak, mirando a Irán. Claro. Porque Irán no es un país árabe, ellos son persas, ellos son musulmanes y que tienen un gran poder con el tema de la posibilidad de las armas nucleares y sobre todo con el poder que tienen con el uranio. Claro. Claro, bueno, bien vale, ya digamos, siempre es apasionante ir a conversar con vos y principalmente porque nos desasnás y nos aclarás algunas cosas. Con respecto a la escalada de la ganada de terreno por parte de Israel sobre los terrenos aledaños o sobre los terrenos adyacentes a lo que ellos se consideran como nación, ¿querés contarnos? Es una especie... A ver, son los famosos kibutz, que son como barrios cerrados en donde ellos van colonizando, pero en realidad el territorio lo tienen militarmente copado y así es como se van expandiendo, ¿no? O sea, se van metiendo dentro de las mismas tierras de los otros pueblos, instalándose con el dominio bélico y llevando colonizadores o colonos, que son estas especies de kibutz, que son como barrios cerrados, en donde se van expandiendo cada vez más hasta que te copan todo el territorio. Es así. Además te agrego, ellos lo hacen primero en Palestina, en la Franja de Gaza, en Cisjordania, ellos avanzan todos los días, porque el pueblo palestino, que quede bien en claro, el pueblo palestino, salvo la expresión armada que es Hamas, el pueblo palestino es un pueblo como acá Nogoyá, Lucas, sí. Victoria, Paraná. Es un pueblo que no tiene armas. Claro, exacto. No tiene armas. Ellos tienen el poder de armas, de tanques, de ejército, de lo más avanzado no en pistolitas, en ametralladora, todo en inteligencia, en todo lo que uno se imagina cuando uno ve esas películas de acción con algo de ficción en la guerra. Ellos lo tienen todo. El pueblo palestino lo único que tiene es piedra. Claro, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es David contra Goliat. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos avanzan con topadoras. Exactamente. Con topadoras y te destruyen las casas de los palestinos, te los matan, te los destruyen. ¿Y sabés qué es lo que hacen? Esto me lo dijo el que ahora está en España, que es el embajador de Palestina en España, no recuerdo en este momento el nombre, yo tuve la posibilidad de estar con él acá en la embajada Palestina en la Argentina. Sí. Él me dice, vienen con las topadoras y destruyen no solo las casas, te matan a gente inocente, a niños, niñas, ancianos, y te destruyen lo que para ustedes son las vacas, nosotros que es el alimento base, nos destruyen los árboles de oliva para que no puedan ni siquiera tener árboles de oliva, ni comer ni la aceituna, ni poder hacer aceite. Claro, eso es lo que está pasando lamentablemente en toda esa zona. Es muy bueno que lo puedas graficar con la facilidad para que la gente lo comprenda, se lo imagine realmente, porque desde las grandes cadenas de medios no llegan lo que les interesa al mundo de Occidente y al mundo capitalista, pero esto que vos estás contando generalmente no llega. La última para despedirte. ¿Cómo ves este conflicto en donde se ha metido el tío Sam, ¿sí? Se ha metido Trump, que supuestamente lo votaron porque ya no querían que fuera más el gendarme del mundo, que no se metiera más en guerra, y sin embargo el diablo metió la cola bombardeando los otros días con estos bombarderos de última generación que tiene Estados Unidos, y a la cual ha decretado que se acabó la guerra, pero sin embargo el conflicto sigue. ¿Cómo lo ves vos que conocés conocés la idiosincrasia de esos pueblos y conocés el lugar? ¿Qué tenés para decirnos, bueno, Gaby?
a ver, a los medios hegemónicos de Occidente, manejado por el imperialismo estadounidense de Israel, Inglaterra y Francia, no les creo ni la hora. Si a mí me dicen que está lloviendo, que hace un día hermoso, se llama con piloto y paraguas, ¿se entiende, no? Sí, se entiende. En esto, no les creo nada, no les puedo creer. Lo que pasa que Estados Unidos e Israel se meten con un país muy poderoso y con aliados muy poderosos también. Claro. Porque ellos bien, supuestamente, no que supuestamente, bombardearon según 3 lugares estratégicos donde se construye, donde se almacena o donde se elabora el uranio. Y yo le tengo que creer que bombardearon, que el nivel de impacto fue muy fuerte, pero yo no sé lo que está diciendo Irán, si realmente es verdad que lo atacaron y reconocen que fue un ataque y que en ese ataque destruyeron gran parte del uranio. Yo no les creo. ¿Y por qué Irán reacciona sobre bases militares en Irak y en Qatar? Exactamente. De bases militares estadounidenses y de un momento para otro se suspende la guerra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque Rusia dijo, cuidado, nosotros estamos con Irán. ¿Y qué es lo que dijo Corea del Norte? Cuidado, que nosotros tenemos 15.000, 20.000 soldados y cuando quieran entrar a Irán, nosotros vamos a estar ahí. Y no te olvides de China, y no te olvides del gigante asiático que es China, que todavía está expectante. Por supuesto, China pero está puede ahí, participar. Pero China a la hora de los bifes, así como vos sabés que Alemania, Francia, Inglaterra van a estar con Israel y Estados Unidos, Irán no está solo. No. Irán está con Corea, está con China, está con Rusia, está con Afganistán, con Pakistán. Cuidado con eso. Cuidado con la zona donde sale el petróleo para abastecer a gran parte del mundo. Si Irán le corta el chorro, perdón la presión, le corta el canal ahí donde salen los buques, se produce un incremento exorbitante del precio del petróleo y tambalea la cuestión, ¿eh? Gaby, acá en la Argentina ya se dio un aumento del 5% del combustible y se prevé otro aumento más, porque tiene entre 30 y 60 kilómetros del estrecho y si Irán decide cerrarlo con su fuerza aérea naval, es el 20% de la producción del petróleo del mundo. En el mundo. De lo que sale. Exactamente. Gabriel, siempre es un placer hablar con vos y nunca nos es suficiente el tiempo. Te vamos a comprometer en un futuro. Hay que estar expectantes entonces a lo que sucede y vas a hacer nuestro material de consulta siempre y cuando estés disponible, Gaby, ¿sabes? Sí, siempre, como no hay ningún problema. Pero esto es una... Es hoy la paz, pero mañana no sabemos, ¿eh? Exactamente, hay que mirar con mucho cuidado. Mirá que yo intento creer, pero no les creo, ¿eh? Porque en cualquier momento volvemos otra vez. Cuando vos menos te imaginas, volvemos otra vez. El problema es que a todos los países de los cuales estás hablando, salvo algunos más chiquitos, tienen estos misiles ultrasónicos con 6 a 8 cabezas nucleares y que salen a la estratosfera y entran, son indetectables y pueden detonar una guerra mundial que sería catastrófica nuclear, una guerra mundial nuclear. Ese es el gran problema. Estamos al borde de eso, pero Irán no es Siria, no es Líbano, no es Palestina. Es que no es Palestina. Nosotros que te tira cohetes. Por eso, no es Palestina que te tira cohetes y que tienen el domo de hierro y que con una gomera se los bajas. Irán tiene este tipo de misiles teledirigidos que son ultrasónicos, que tienen cabezas nucleares y que no le dan tiempo a un domo para protegerse y podrían hacer desastres. ¿Sí? Si alguna de estas potencias de las cuales estamos hablando lanza el primer misil ultrasónico nuclear, lamentablemente va a apagar todo el planeta. Pero Gaby, no te quito más tiempo y bueno, estaremos en contacto a ver qué es lo que sucede con este conflicto. Muchas gracias por el contacto. Gracias por tu tiempo. Gracias, chao. Gracias, Gabriel. FM 96.1, Radio Ciudad de Nogoyá, la radio que más crece.